Y ahora tenemos que hablar de esto que se anunciaba con bombos y platillos, porque es una de las primeras señales de mano dura de la administración del actual intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Anunció que por lo menos 400 planilleros podrían perder sus cargos en los próximos días. También dijo que revelarán las identidades una vez que termine la auditoría interna. Están plenamente identificados. Waldir Domínguez tiene todos los detalles. Adelante. Así es, compañeros, muchísimas gracias y un saludo cordial para todos los televidentes. Y efectivamente, Mario Ferreiro, minutos antes de que empiece la sesión de la Junta Municipal, estuvo hablando con la prensa y explicando acerca de la divulgación que va a estar realizando a partir del 1 de febrero en la página web principalmente de la municipalidad, lo decía a través del sistema GESACA. ¿De qué estamos hablando? De que se va a estar publicando la lista oficial de los planilleros quienes cobraban salarios aquí dentro de la municipalidad y no cumplían funciones, decía el intendente capitalino Ferreiro. Al ser consultado precisamente acerca de si estos funcionarios eran contratados o nombrados, él mismo no quiso especificar porque, según aseguró, hasta este momento no se tiene todavía una lista oficial de este trabajo que se va a estar divulgando, pero sí va a estar disponible a partir del día lunes 1 de febrero en la página web, lo decía Mario Ferreiro. Una de sus promesas de su candidatura aseguraba en el transcurso de esta mañana. Vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba con respecto a ese punto importante, compañeros. Todas las modalidades, contratados, jornaleros y también permanentes. El tema es la asistencia o no al lugar del trabajo. Ese es el tema que se discute cuando se habla de planilleros. ¿Serían operadores políticos en su mayoría, Mario? No quiero tampoco prejuzgar. A veces son personas que tienen mala comodidad de tener un rubro y cobrarlo. Según me cuentan, no me consta, pero hay mucha gente que trabaja en bancos, que trabaja en empresas privadas y que también tiene un rubro y viene a retirarlo cada fin de mes. Eso ya no puede seguir. O sea, el que tiene un trabajo de ese tipo, pues que se dedique a ese trabajo. Ahora, también puede haber operadores políticos, puede haber. Por eso yo también pido la colaboración de la ciudadanía, de los medios y de los diferentes estamentos para que nos ayuden a hacer esta depuración. Esto no es una cacería de brujas, esto no es una persecución a nadie, esto es simplemente deslindar, depurar y presentar a la sociedad una información totalmente objetiva de que van a seguir cobrando los que trabajan y no van a poder seguir cobrando los que no trabajan. Mario, en el caso de los contratados que planillaron, digamos, ¿ellos serían descontratados o simplemente no cobrarían? Mira, ahí comienza un procedimiento que tendrá que pasar por la asesoría jurídica, porque tendrán también su derecho a apelar, eso también existe, ¿verdad? Pero evidentemente yo me acuerdo, por los años que trabajé en el sector privado, una de las causales de la finalización de un contrato es justamente la ausencia del lugar de trabajo o el no cumplimiento de las asignaciones para las que uno fue contratado. Muy bien, y de esta manera, a partir del 1 entonces ya vamos a tener la lista oficial de los planilleros. Serían unos 350 a 400 funcionarios que se presume que serían planilleros aquí dentro de la Municipalidad de Asunción, y eso se va a estar publicando tal y cual lo prometió el intendente actual, Mario Ferreiro, compañeros. Por otro lado, también estuvieron personas aquí pertenecientes al RC14, tengo entendido, según la información que estaba facilitando también el intendente, haciendo pedidos de asistencia, principalmente para las personas damnificadas de esa zona también, compañeros. Así que así están las cosas aquí dentro de la municipalidad. Lo asegura Mario Ferreiro que esto no se trata de una lista negra, sino más bien una lista de depuración dentro de la comuna local, y que se trata de una de las promesas que había realizado durante su candidatura, compañeros. La información que podemos brindarles a ustedes de este lugar, regresamos nuevamente hasta estudios. Gracias, Waldir. 400 funcionarios de la municipalidad en la mira. Entonces, nada más para recordar, el presidente de la República pidió este procedimiento a los administradores de ANDE y ESAB. ¿Tendrán la misma valentía y coraje que el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para dar a conocer esa lista? ¿Qué sucederá a partir de eso? Son misterios que pronto deberán resolverse.